Iniciar sesión. Ya. Tú estuviste en Marce, tú estuviste en la conferencia que dio Miguel allá en San Luis. Sí, sí Sí, estuve ¿verdad? como, en enero, ¿no? Como a principios, no, Ajá, a mediados de sí, enero creo. Ajá. es correcto, es correcto. Entonces, pues bueno, ya tuviste el gusto de conocerlo en persona, Ujú. ¿verdad? Esta noche, pues la idea o la dinámica que queremos llevar en este tiempo, antes de poder iniciar el entrenamiento, es precisamente una serie de temas con esta vía Zoom, ¿verdad? Para poderlos irlos introduciendo un poco más a lo que es el campo energético, el trabajo corporal. Y bueno, y esta noche, pues el maestro Miguel nos trae el tema, ¿verdad? De lo que es ¿cómo se llama? De lo que es este tema ay, se me fue la palabra, el término, el El trauma trauma. congelado, el trauma congelado, ¿verdad? Que es lo que está programado para esta noche. Y bueno, el maestro Miguel, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Él es psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente es director del Instituto Altersoma, ¿verdad? En Guadalajara. Es autor del libro de los fantasmas del cuerpo y bueno, funge como psicoterapeuta corporal allá en Guadalajara y también es actual coordinador de estos programas que se encuentran activos aquí en San Luis Potosí. Está también en Guadalajara, en la CDMX, también por allá tiene otras extensiones ya trabajando con esta técnica y la idea de poder iniciar esta generación de liberación del trauma somático precisamente es aumentar, ¿verdad? Este gremio, estos profesionales o estas personas que se dediquen a la psicoterapia a través del trabajo corporal. Y pues bueno, es un honor de escuchar a Migue, ya tengo mucho tiempo de conocerlo y realmente cada vez que lo escuchamos nos deja mucha enseñanza, así es que yo te invito, Marce, que abramos nuestra mente y nos permitamos también abrir el corazón porque desde ahí viene la pasión a lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues adelante, Miguel, adelante, Miguel. Muchas gracias Isidro y Adelante. bienvenida Marce. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema del trauma congelado. Fíjense que, bueno, rápidamente un antecedente histórico es que allá por el año del 1996 empecé a trabajar temas de trauma, de violencia, asociado con la situación de los derechos humanos que vivíamos en aquel momento, ¿no? Básicamente una crisis nacional en el ámbito de los derechos humanos que se vivía, básicamente, pues en el antiguo régimen priista, donde el sistema de procuración de justicia pues se basaba básicamente en la utilización de antiguas técnicas de represión, como pues era la desaparición forzada, la tortura, la comunicación ilegal y arbitraria, y en muchos casos las ejecuciones, los homicidios, o situaciones de masacres colectivas, ¿no? Quizás en aquella época el evento más reciente pues fue la matanza de Acteal en Chiapas, la matanza también en Aguas Blancas, ¿no? Y básicamente a partir de este cambio en el régimen político, con el advenimiento de la democracia, del derrocamiento del PRI, pues se empezaron a llevar a cabo pues diferentes cambios a nivel de la procuración de justicia, ¿no? Sin embargo, con estos cambios de pasar de un estado básicamente de impunidad y de represión política, pues también empezaron a aumentar y se empezó también a poner precisamente atención a todo esto que llamamos la guerra de baja intensidad o la violencia de baja intensidad. Esta violencia de baja intensidad pues tenía que ver con la visibilización y el incremento de los casos de violencia de género dentro del ámbito de la familia, básicamente violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños,
el incremento también de la delincuencia organizada, en este caso, pues con las diferentes frentes, ¿verdad? De este tipo de delincuencia, eh, temas que tenían que ver con abuso sexual, que también empezaron a visibilizarse cada vez más. Y esto también nos llevó no solamente a poner en juicio, pues, a la estructura gubernamental del Estado mexicano, sino también a nuestras estructuras sociales, a nuestras estructuras simbólicas. En todo caso, la forma de organización de la familia, las identidades de género, que también son propiciadoras de diferentes formas de violencia, de agresión, de opresión, etcétera, ¿no? Con todo esto, con estas circunstancias, pues quienes nos dedicábamos al tema de la atención a víctimas y sobrevivientes de la violencia, pues también empezamos a observar que la psicología como tal, la psicología académica, pues siempre, o por lo menos en nuestro país y seguramente en otros países, pues estaba muy enfocada a la investigación, pero que había poca atención a la realidad que estaba sucediendo en nuestro país. ¿Qué significa esto? Pues que el psicólogo o la psicóloga eran ajenas a este tipo de situaciones sociales o colectivas, y más bien pues nos enfocábamos al estudio de la psicología cognitiva, la psicofisiología, trabajando con palomas, trabajando con ratas, trabajando con grupos experimentales, en fin, yo creo que una crítica importante a la psicología en aquel tiempo es de que muchas investigaciones en el ámbito universitario eran irrelevantes socialmente, ¿no? Básicamente, las investigaciones favorecían fundamentalmente los intereses de los académicos, que podrían llevar a cabo investigaciones, podían pedir becas, pero que no suponía una aportación real y directa a las condiciones materiales, a las condiciones sociales de la población en general, ¿no? Más o menos por aquella época, alrededor de 1996, a mí me tocó entrar en contacto con un texto muy importante que fue el de Ignacio Martín Baró. Ignacio Martín Baró fue un psicólogo social que vivió y que murió en El Salvador. Era él un jesuita español que se vino a la ciudad de El Salvador, en San Salvador, y más o menos en el 89, él fue asesinado por un escuadrón de la muerte, un grupo paramilitar. Él, junto con otros sacerdotes jesuitas, incluyendo al filósofo Ignacio Yacuría, que en ese momento también era el rector de la UCA, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que vendría siendo algo así como la Ibero en Ciudad de México, como el ITESO acá en Guadalajara. Pues bueno, allá en El Salvador estaba esta universidad, y una característica que tenían estos jesuitas, tanto Ignacio Yacuría como Ignacio Martín Baró y otros, es que proclamaban una filosofía de la liberación, una teología de la liberación, una psicología social de la liberación, una pedagogía de la liberación. ¿Qué significaba esto? Una ruptura epistemológica a nivel ético y político, donde el universitario, el psicólogo, el filósofo o el sociólogo, pues no estuvieran ajenos a la realidad que estaba viviendo el país, ¿no? En aquel tiempo en El Salvador, pues estaban viviendo una situación muy conflictiva entre el gobierno y los grupos guerrilleros, y había una situación de violencia generalizada en El Salvador, de la cual pues nadie hablaba, porque esto supondría también la persecución y la muerte, ¿no? Ignacio Martín Baró lo que propuso es que era importante, era un imperativo ético, que los psicólogos con las psicólogas sociales no estuvieran recluidas, digamos, en sus bibliotecas o en sus aulas universitarias, sino que dieran un paso adelante y salieran a la comunidad a tratar la problemática que estaban viviendo. Ignacio Martín Baró
hizo una aportación muy importante al tema del trauma. Ignacio Martín Baró fue el primer psicólogo social que acuñó el término trauma psicosocial. Hasta ese momento se hablaba de trauma psíquico, en el DSM ya se hablaba de trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, pero fue Ignacio Martín Baró quien dijo, es que el trauma no sucede solamente en el psiquismo y en el cuerpo de la persona, sino que el trauma tiene un impacto psicosocial. Más aún cuando el trauma se realiza de forma colectiva, como en el caso de una masacre. Más aún cuando las instituciones de gobierno procuran la impunidad y utilizan la fuerza de la violencia que les otorga la ley al Estado para llevar a cabo la represión de las manifestaciones subversivas o las manifestaciones que estaban en contra de este tipo de represión social y de represión política, ¿no? Este aspecto es muy importante porque algo que empieza a plantear Ignacio Martín Baró es que dentro de este trauma psicosocial puede haber un efecto muy importante en lesionar, ¿verdad? El tejido social. Esto es, los vínculos que nos conectan empáticamente con otras personas y que nos permiten cohesionarnos, que nos permiten tener identidad, que nos permiten pertenecer, ¿no? Y algo que plantea también Ignacio Martín Baró es que estos traumas psicosociales tienen un impacto en toda la red social, en las bases, en la estructura social, pero también tiene una proyección transgeneracional. Y eso es muy, muy importante, pues, para todo esto que vamos a ir viendo en Liberación Somática del Trauma. Posteriormente, ya con este planteamiento del trauma psicosocial, pues yo ya venía desde 1994 trabajando el tema del cuerpo, desde la psicoterapia corporal neorregiana, y fue más o menos alrededor del año 2000 donde me encontré un libro que a mí me fascinó, me encantó, y fue el libro de Curar el Trauma de Peter Levine. Peter Levine es un especialista, pues es uno, podríamos decirlo así, de los non plus ultras del estudio del trauma. Y él en este libro, que aparte, obviamente se los recomiendo mucho y hay que revisarlo durante el entrenamiento, él empieza a plantear cuál es, digamos, si podríamos llamarlo así, como el ingrediente activo, el ingrediente patológico del trauma. ¿Qué es lo que hace que una experiencia traumática sea patológica? Y entonces, esta reflexión a mí me resultó muy interesante porque decía algo así. Dice, una experiencia traumática no necesariamente desarrolla una patología. Esto es, él pone un ejemplo de un caso de unos niños que fueron secuestrados en Estados Unidos y estos niños iban en un autobús y el autobús fue enterrado y estuvieron buscando a estos niños y uno de los niños empezaron a tener una actitud activa frente al cautiverio que estaban viviendo y estos niños lograron romper una ventana, lograron rascar en la tierra y lograron salir del autobús, ¿no? Después del evento traumático, después de que lo rescatan a los niños, se dan cuenta de que el 95% de los niños desarrollaron trastorno de estrés postraumático, pero estos niños no. Entonces, él decía algo muy interesante. No toda experiencia traumática genera trauma. Y eso a mí me resultó algo fascinante, porque efectivamente, cuando empezamos a revisar las estadísticas y los casos de violencia y el impacto que tiene la violencia y las experiencias traumáticas en las personas, nos encontramos con que hay personas más resilientes y hay personas menos resilientes. Y él empieza a decir algo muy interesante. Dice, el que una experiencia traumática sea patológica no depende tanto del evento traumático, sino de la reacción traumática, ¿no? Y entonces él empieza a decir que frente a una experiencia traumática, el ser humano tiene, y otros mamíferos, tenemos cuatro posibles
respuestas frente a una situación traumática o potencialmente traumática, estresante y amenazante. Y él dice, una de las primeras reacciones que podemos tener es la lucha. Esto es frente a una situación traumática o una situación amenazante, quizás la persona quiera luchar, ¿no? Por ejemplo, si es un individuo, si es otra persona, pues va a evaluar sus recursos, va a evaluar las circunstancias de la otra persona y entonces pueda desplegar este recurso de lucha con este individuo, ¿no? Entonces lo enfrenta. La segunda forma de respuesta ante una situación traumática es la huida. Cuando tú dices, no, pues con esta persona no puedo porque tiene más recursos, es más grande, es más preparado o trae armas, entonces la segunda es huir, ¿no? Entonces esa es la segunda forma. Dice Peter Levine que estas dos estrategias son evolutivamente muy adaptativas. ¿Por qué? Porque permite que los niveles de cortisol que se elevan en el eje del miedo, en el eje hipotalámico, hipoficiario, suprarrenal, puedan tener una descarga y una salida neuromuscular, ya sea en el caso de la lucha, a través de la activación de los músculos del cuello, la mandíbula, los hombros, los brazos, las manos, el tórax, o ya sea en el caso de la huida, a través de la inervación de todos los miembros inferiores para llevar a cabo exitosamente esta forma de sobrevivencia. Pero dice, hay otras dos formas aparte también de sobrevivencia. Cuando el mamífero, cuando el animal, cuando en este caso también el ser humano no puede luchar y no puede huir, tiene otras dos posibles estrategias. Una de ellas es lo que le llama el faint, o sea, el desmayo. Y él empieza a decir que existen en la naturaleza, pues muchos animales que tienen estas estrategias de sobrevivencia. Entonces, pues menciona ahí, pues algunos mamíferos que al escuchar un ruido muy fuerte, pues se paralizan y se desmayan, ¿no? Y él menciona que esta es una estrategia de sobrevivencia, porque si el animal no pone resistencia, el depredador no lo va a cortar. Eso es muy interesante. Si el animal opone resistencia, lo que hace el depredador es morderlo, es rasgarlo y es abrirlo. Pero si en todo caso el animal cae, se desmaya, el depredador, digámoslo así, va a creer que está muerto y no va a tener necesidad de rasgarlo. Lo que va a hacer es va a llevarlo al lugar donde está el depredador para dejarlo ahí. En ese momento, después de pasar un tiempo, este animal, digámoslo así, en cautiverio, pues se va a despertar, va a sacudirse el exceso de cortisol, ¿verdad? Que lo llevó a este estado de desconexión y entonces inmediatamente va a huir, ¿no? Entonces, bueno, también esta forma de desmayo es una forma de sobrevivencia que nos encontramos tanto en los seres humanos como en otros mamíferos. Pero dice, la forma más frecuente es la cuarta. Y aquí va a decir que esta cuarta forma de respuesta frente al trauma es una de las formas que tienen más impacto patológico. Y esta cuarta forma es la parálisis. Él le va a llamar el freeze. Esto es el congelamiento. Entonces, el congelamiento, ¿en qué consiste? Básicamente que frente a la imposibilidad de luchar, frente a la imposibilidad de huir, frente a la dificultad, digámoslo así, para desmayarse, la persona se queda paralizada. ¿Qué sucede en la parálisis? Es una parálisis fisiológica que va acompañada de una sensación de impotencia que genera dolor físico y emocional, donde puede haber experiencias de baja autoestima y donde puede haber también un nivel de disociación. Estas 5 características del freeze es lo que hace al freeze postraumático como el elemento fundamentalmente patógeno que se encuentra presente en los trastornos de estrés postraumático.
Básicamente lo que empieza a decir Levin, y que se encuentra en muchos sentidos respaldado por las investigaciones en el campo del estrés y del trauma, es que los individuos que tienen una actitud o una respuesta frente al trauma, donde luchan, donde huyen, donde se desmayan, tienen más bien tienen menos posibilidades de desarrollar un trastorno patológico a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Mientras que las personas que llevan a cabo esta respuesta de freeze, esa experiencia, esa respuesta, lo que va a hacer es que el trauma se quede congelado. Y aquí entra todo un tema muy interesante, que es lo que ha captado también durante mucho tiempo mi atención, porque aquí entra el tema del cuerpo. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos del trauma psíquico, pues dejábamos a un lado este elemento del freeze corporal y nos íbamos básicamente a temas que tenían que ver con, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, pues que son un conjunto de síntomas, ¿no? Como la reexperimentación, la persona siente que tiene sensaciones, tiene emociones, tiene pensamientos ante situaciones que le recuerdan la experiencia traumática. La evitación, esto es la persona trata de evitar o trata de huir de personas, situaciones que le recuerden la experiencia traumática. La activación, esto es frente a un estímulo que a la persona le recuerde el evento traumático, pues tiende a elevarse su respuesta vegetativa, como sudoración, como exaltación, como orinar, como alteraciones en el sueño, etcétera, ¿no? Y también se han sumado otras características como son los pensamientos postraumáticos, un conjunto de creencias donde la persona cree que ella es culpable por lo que sucedió, donde constantemente está pensando si no hubiera salido en ese momento, pues no hubiera sucedido eso, si no le hubieran presentado a tal persona, entonces no hubiera habido tal o X consecuencia, o que después de la experiencia traumática experimente una creencia de que es menor que los demás, o que no vale, o que es insuficiente, etcétera, ¿no? Hay un quinto elemento que también se empezó a estudiar, que es las alteraciones vinculares. Después de una experiencia traumática, la persona empieza también a tener problemas para vincularse. Aquí entra un elemento muy importante que son los síntomas y los trastornos disociativos. Uno de ellos tiene que ver con la sensación de irrealidad y otro tiene que ver con la distancia emocional frente a las personas. Esto es, la persona cree que después de la experiencia traumática ya no tiene la posibilidad de volver a amar, de que no la van a aceptar. Eso se le llama el síndrome del estigma. Por ejemplo, muchas personas que vivieron abuso sexual sienten o creen que nadie va a quererlas porque todos saben de alguna forma que vivieron un tipo de abuso sexual, ¿no? Entonces, este tipo de creencias también llevan precisamente alteraciones en el vínculo, en las relaciones interpersonales y también la propia desregulación del sistema nervioso y de los centros de memoria, de control y de procesamiento de información emocional, pues se ven alterados y esto va a suponer también alteraciones en el tipo de relaciones, fundamentalmente pues relaciones conflictivas. Y otro ámbito que también se empezó a investigar en el caso de violencia hacia las mujeres dentro de la familia es un conjunto de síntomas que tienen que ver con dolor en el cuerpo. Algunos autores, algunas autoras hablan de disociación somática, ¿no? Y empiezan a hablar precisamente de que existe una disociación psicógena y también existe una disociación somática. Y en esta disociación somática, pues se presentan diferentes tipos de síntomas, como cefaleas, como síndromes asociados al sistema nervioso, al sistema digestivo, síntomas o experiencias muy raras, no, muchas de ellas que tienen que ver con procesos inflamatorios que generan reacciones autoinmunes a largo plazo, como puede ser la fibromialgia, como puede ser otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces,
En todo este campo, ¿verdad? Que empieza a abordar la psicología, pues poco se le pone atención al ámbito del cuerpo, ¿no? Básicamente. Y si había alguna atención al ámbito del cuerpo, pues era inmediatamente trasladado, ¿verdad? A un psiquiatra para que fuera diagnosticado y en todo caso para que fuera medicado. Entendiendo que este tipo de trastornos neurológicos o somáticos eran producto de una experiencia traumática en la cual no intervenía el psicólogo o la psicóloga, sino que tenía que intervenir un facultativo del área médica, en este caso de la psiquiatría. Al poder entender este concepto de freeze, de congelamiento, Peter Levine utiliza un nombre que a mí me gustó mucho y es que a este freeze él le llama el síndrome de Medusa, ¿no? Que nos hace dar cuenta pues de este personaje mitológico donde Medusa, cuando alguien veía a los ojos a Medusa o veía sus serpientes en el cabello, pues la persona se petrificaba, ¿no? Entonces, el síndrome de Medusa tiene que ver básicamente con este freeze, con este congelamiento o con esta petrificación en el sistema nervioso. Y este es un dato muy interesante, porque lo que empieza a plantear Peter Levine es de que el trauma no solamente se aloja en el hipocampo, en la amígdala, en el cíngulo, en el hemisferio derecho, ¿no? Sino que también el trauma psicológico se aloja en el sistema nervioso, en el sistema vegetativo, en el sistema neuromuscular, ¿no? Y es precisamente cuando empieza a analizar cómo muchas personas, como parte de esta experiencia postraumática a nivel patológico, por haber tenido esta respuesta de freeze, en muchos momentos de su vida empiezan a experimentar esas sensaciones de freeze, ¿no? Una especie de réplica del primer freeze postraumático. Esto es, algunas sienten o tienen esas experiencias de que se les sube el muerto o ante una situación donde vive mucho estrés, se le va la voz o empiezan a tener taquicardia o angustia o ataques de pánico o empiezan a tener alteraciones cutáneas, empiezan a tener también un conjunto de tensiones en diferentes partes del cuerpo, empiezan a tener alteraciones o lesiones en su organización miofacial o en su estructura muscular, ¿no? Entonces, al atender estas circunstancias en estos pacientes, al observar estas circunstancias, pues se empieza también a desarrollar otro tipo de técnicas que tienen que ver o que van a atender el trauma, ya no solamente en su vertiente psíquica, sino también en su vertiente somática. Y es ahí donde empiezan todo un conjunto de investigaciones, de formas de tratamiento que empiezan a meter al cuerpo en el ámbito de la psicoterapia. De ahí empiezan muchas investigaciones. Uno de los grandes investigadores en el campo del estrés postraumático va a ser Wiesel van der Kolk, un psiquiatra especializado en temas de neurología del trauma. Y una de las grandes aportaciones que va a realizar Wiesel van der Kolk es que va a decir algo que va a ser muy impactante, me imagino yo, para la comunidad en el ámbito de la psicología. Lo que va a decir a grandes rasgos es que aproximadamente solamente un 15% de la experiencia traumática se guarda en el cerebro y el otro 85% se guarda en el cuerpo. Ahora, ¿quién va a atender ese otro 85% del cuerpo? Quienes lo han atendido hasta el momento, pues son los médicos. Y los médicos lo que buscan en muchos casos es llevar a cabo pues un tratamiento farmacológico. Y los psicólogos, las psicólogas, pues en general no tienen herramientas para trabajar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque trabajan a través de la memoria declarativa. Y entonces empiezan a hacer varias investigaciones sobre cómo se encuentra grabado
el trauma en el organismo. Y entonces empiezan a hacer estas grandes diferenciaciones. Básicamente existen pues 7 tipos de memoria, pero al final se reducen básicamente en 2 tipos de memoria. La memoria biográfica y la memoria implícita. ¿Qué significa esto? Una persona, cuando vive una experiencia traumática, puede recordar o no lo que sucedió conscientemente. Esto es tener imágenes, recordar palabras, ¿verdad? Como si fuera una película de lo que sucedió, o una película medio entrecortada, porque también se ve afectado el hipocampo, y la capacidad de recuerdo pues también se ve disminuida por el exceso de cortisol que daña el hipocampo y que lo hace más pequeño, y muchas veces las personas tienen dificultad para poder verbalizar la experiencia traumática. Sin embargo, tenemos la otra memoria, que es la memoria implícita. Y la memoria implícita tiene que ver con los recuerdos en los lóbulos olfatorios. La memoria implícita tiene que ver con respuestas vegetativas, obviamente involuntarias. La memoria implícita tiene que ver con la memoria somatosensorial. Esto es con el conjunto de sensaciones que experimentamos en nuestro organismo cuando nos enfrentamos a la realidad, ¿no? Entonces, a partir de estas 2 divisiones básicas de la memoria, pues empiezan a plantear que el problema del trauma se encuentra en que la reacción traumática, esta reacción de freeze, se quedó guardada en el sistema nervioso. Y que esa parte del sistema nervioso no tiene que ver tanto con la memoria declarativa o la memoria biográfica o episódica, sino que tiene que ver fundamentalmente con la memoria somatosensorial. Esto es, con el conjunto, ¿verdad?, de información que se va a quedar guardada en diferentes partes del cuerpo. Y entonces aquí viene un tema súper interesante, porque el tema del trauma congelado abre el campo del estudio, de la investigación y de la terapéutica de la psicología del cuerpo, ¿no? Y es aquí donde aspectos que antes solamente tenían que ver con la neuropsicología o la fisiopsicología empiezan a tener importancia fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a entender desde esta perspectiva del trauma congelado, pues que el trauma no se congela únicamente en el sistema nervioso. Podríamos decir que el trauma empieza a congelarse en el sistema nervioso. Y aquí entran varios procesos. Entra el eje hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal, básicamente un sistema de glándulas que van a liberar los glucocorticoides a la sangre. El corazón va a bombear esos glucocorticoides a todo el cuerpo. Básicamente esto vamos a tener una elevación del cortisol. Cuando nuestro cuerpo se ve saturado de cortisol, esto el cuerpo lo utiliza como gasolina para luchar y huir, fundamentalmente. Cuando la persona no tiene la posibilidad de luchar, huir, ese exceso de cortisol se queda guardado en nuestro organismo. La pregunta es, ¿qué sucede con ese exceso de cortisol? Ese exceso de cortisol va a activar nuestro sistema inmunológico. Entonces, en nuestro sistema inmunológico va a enviar diferentes tipos de linfocitos, de células linfáticas, para poder captar los desechos tóxicos del cortisol. Y lo que hace con estos desechos tóxicos es que se los come, ¿verdad? Para poderlos desechar, ¿no? Ese es básicamente el proceso. Pero, ¿qué sucede en una experiencia traumática cuando la persona se queda congelada? Pues que su proceso metabólico se detiene. Y esto va a ser así porque nuestro sistema nervioso a nivel del hipotálamo pues va a preferir la defensa antes que el proceso, digámoslo así, digestivo del organismo. Esto va a suponer un conflicto a nivel endocrino,
un conflicto a nivel nervioso, un conflicto a nivel del sistema inmune y un conflicto a nivel del sistema digestivo y de nuestro metabolismo. ¿Qué significa esto? Que ese excedente de cortisol, ¿verdad? Va a quedar no solamente guardado en el cuerpo, sino que una parte de nuestro cerebro, en este caso nuestro hemisferio derecho, ¿verdad? Va a guardar la experiencia traumática que va a generar constantemente un bucle de reacción fisiológica, ¿verdad? De nuestro organismo que nos va a estar constantemente poniendo en un estado de alerta y en un estado de freeze, ¿no? Esto va a empezar también a afectar el conjunto de músculos, de fascia, va a empezar a afectar también la grasa. Recordemos que una parte importante de la grasa se genera a través del estrés, a través de los glucocorticoides, porque una parte de la glucosa, ¿verdad?, es sintetizada en la sangre y un porcentaje va a formar músculo y otro porcentaje también va a formar grasa. Y todo esto va a tener también una afectación a nivel psicológico, porque va a afectar fundamentalmente la forma en cómo nos vinculamos, nuestro sistema de apego, nuestros estilos de afrontamiento, nuestra estructura de carácter y también nuestra postura. Y finalmente, también va a afectar nuestro sistema energético, no solamente a nivel del adenosín trifosfato en nuestra célula, que va a ser también, digámoslo así, una importante fuente de energía para nuestro cuerpo y para nuestros músculos, sino también de todo el sistema bioenergético, todo el campo electromagnético que rodea nuestro cuerpo y del cual también se encuentra cargado cada parte de nuestro cuerpo. Esta visión de Peter Levine pues nos lleva a una parte muy importante ya del proceso psicoterapéutico, que básicamente a partir de entender el elemento patógeno de la experiencia traumática con el freeze, con el síndrome de Medusa, el planteamiento es cómo descongelamos el trauma, cómo descongelamos el trauma del cuerpo. Ese es el gran planteamiento psicoterapéutico. En este planteamiento del descongelamiento del trauma, creo que ahí están de acuerdo muchas estrategias psicoterapéuticas que trabajan sobre el trauma y sobre el cuerpo, ¿no? ¿Qué es descongelarlo? ¿Cómo se descongela? Ahí varían las técnicas. Algunas técnicas se orientan más hacia técnicas de respiración, otras técnicas se orientan más hacia el movimiento, como puede ser la danza, hacia las posturas, como puede ser el yoga sensible al trauma. Otras se van a centrar al sistema nervioso, específicamente a la amígdala, y entonces van a favorecer las prácticas contemplativas como el mindfulness o la atención plena para reducir los niveles de cortisol y para reducir también el nivel de la hiperexcitación de la amígdala cerebral. Otras técnicas se van a ir a nivel de lo sensoromotriz, llevando a cabo diferentes técnicas para generar vibración a través de bajar los niveles de ansiedad con respiraciones que activen el nervio vago. En fin, va a haber diferentes formas, diferentes estrategias técnicas para abordar este planteamiento del descongelamiento del trauma. ¿Qué es lo que trabajamos en liberación somática del trauma y que hace que la liberación somática del trauma sea distinta a otras formaciones y a otros entrenamientos que abordan el trauma y el cuerpo? Un primer elemento es, a nivel técnico, es que en liberación somática del trauma utilizamos el contacto. Ese es un elemento muy importante que va a ser diferente este entrenamiento a cualquier otro tipo de entrenamiento en este ámbito, ¿no? Utilizamos, llamamos así, el contacto sistemático. ¿Qué es el contacto sistemático? Pues básicamente, en términos generales, es una forma de masaje. Pero no utilizamos la palabra masaje porque nos remite a un spa, pero preferimos utilizar este concepto de contacto sistemático. El concepto de contacto sistemático actualmente se utiliza en el ámbito del masaje con pacientes con cáncer en Estados Unidos.
Ellos han preferido utilizar el concepto de contacto sistemático para no utilizar la palabra masaje, ¿no? Entonces, en este campo de investigación, que es el contacto sistemático con personas con cáncer, se han llevado a cabo varias investigaciones donde actualmente ya contamos con un respaldo empírico y científico de la eficacia del contacto sistemático con pacientes con cáncer y el beneficio que éste tiene y beneficios que no tiene también este tipo de contacto sistemático. Por ejemplo, en ese tipo de investigaciones que se han llevado a cabo, sabemos que el contacto sistemático y cierto tipo de contacto sistemático reduce los niveles de ansiedad, reduce los niveles de depresión, reduce los niveles de dolor, por lo tanto hay una reducción del consumo de medicamentos y de analgésicos y mejora la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, en esos 4 aspectos sabemos que el contacto sistemático funciona con pacientes con cáncer. También sabemos por investigaciones y por estudios que no todo el contacto sistemático tiene el mismo impacto. No es igual el contacto acupresivo que el masaje sueco, que el contacto de tipo tailandés, que la imposición de manos o que el Reiki. Por ejemplo, en este ámbito del estudio del cáncer, del contacto sistemático con cáncer, existen investigaciones donde el Reiki ha tenido eficacia para tratar cierto tipo de síntomas asociados al cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, actualmente en Estados Unidos, esta asociación que trabaja el masaje con cáncer, pues ha destinado recursos para llevar a cabo estas investigaciones y de forma indirecta sabemos cómo el contacto sistemático tiene un impacto importante a nivel psíquico, ¿no? Extrañamente, hasta ahorita, los departamentos de psicología, que yo sepa, no han incluido las técnicas de contacto sistemático para tratar diferentes afecciones fuera del ámbito del cáncer, ¿no? Lo que hemos hecho precisamente en Liberación Somática del Trauma es que hemos desarrollado lo que llamamos los 5 toques, que son 5 tipos de contacto sistemático para tratar diferentes aspectos, diferentes aristas, diferentes dimensiones de la experiencia traumática que se encuentran orientadas hacia el proceso de descongelamiento, ¿no? Entonces, actualmente, dentro de estas 5 técnicas, utilizamos, o dentro de esto que llamamos los 5 toques, utilizamos la acupresión, donde actualmente sabemos la eficacia fisiológica que tiene la acupresión en nuestro cuerpo, porque la acupresión genera hipoxia y bloquea el drenaje de la sangre, y estos 2 efectos fisiológicos van a tener un efecto terapéutico en el organismo, ¿no? También utilizamos los estiramientos, utilizamos el contacto suave sobre el cuerpo y también utilizamos la liberación miofascial, que también es fundamental porque sabemos que todo el cortisol que se queda congelado se va a congelar en la fascia, en el sistema conectivo, a nivel de la sustancia fundamental, que es una sustancia que va a conectar a todo el cuerpo con el cerebro. Cuando, debido a una experiencia emocionalmente traumática, se genera esa acumulación de cortisol, se va al tejido conectivo. Este tejido conectivo, al estar inundado de cortisol o de residuos de cortisol, pues va a generar una reacción inflamatoria que a largo plazo puede dar lugar a la fibromialgia o puede dar lugar a otro tipo de trastornos o enfermedades crónico-degenerativas. Y finalmente, trabajamos con el campo energético a través de diferentes formas también de imposición de manos. Ese es el aspecto, digámoslo así, como fundamental de lo que es la liberación somática del trauma. Utilizar 5 formas de contacto sistemático para cada tipo de circunstancia o para cada tipo de nivel
que va experimentando la persona después de una experiencia traumática. Otro elemento importante que empezamos a tratar en liberación somática del trauma son las etapas del tratamiento psicosomático, ¿no? Por ejemplo, en nuestro tratamiento incluimos una primera etapa que tiene que ver con la evaluación y el diagnóstico. No solamente el diagnóstico clínico a nivel psicológico, sino también la evaluación clínica a nivel de la terapia holística. Y eso es muy importante porque aquí abrevamos mucho tanto de la medicina taoísta china, basada en los puntos y meridianos energéticos, como de el estudio de la fascia en la organización de la postura. Esto es importantísimo porque evaluamos la postura que tiene el paciente. En la posturología, esto es, en la lectura y en el análisis de la postura, podemos saber qué tan invadida se encuentra la persona de cortisol y qué tanto daño experimenta el organismo de la persona por, por este almacenamiento del cortisol a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ese es un elemento que lo revisamos durante el entrenamiento a partir de modelos, a partir de mapas que nos permiten observar cuáles son estas posturas que tienden las personas a llevar a cabo. En una segunda etapa, llevamos a cabo lo que llamamos la sensibilización, la etapa de sensibilización. En esta etapa de sensibilización utilizamos fundamentalmente técnicas de contacto sistemático que permitan a la persona reconectarse con la memoria somatosensorial. Utilizamos técnicas sutiles de contacto sistemático basadas en diferentes tradiciones de contacto que favorecen en que la persona pueda sentir diferentes partes de su cuerpo. Y esta parte es fundamental porque eso permite establecer un vínculo de seguridad, ¿verdad?, con los pacientes y que experimenten también una sensación de integridad o de unificación en todo su cuerpo. En la tercera etapa llevamos a cabo, le llamamos la etapa de ablandamiento. En la etapa de ablandamiento utilizamos fundamentalmente técnicas de acupresión y técnicas de bombeo sobre el cuerpo para, le llamamos nosotros, ablandar la coraza. ¿Qué significa ablandar la coraza? Es ablandar las tensiones biofísicas originadas por la experiencia traumática. Esto es, no ablandamos todas las tensiones, o sea, no somos fisioterapeutas, no somos masajistas, sino que atendemos el aspecto psíquico del cuerpo. Y el concepto de coraza nos permite atender el aspecto psíquico del cuerpo. Ya en otra conferencia que tendremos también aquí, hablaremos un poquito más sobre la coraza traumática para entender un poquito más a profundidad esto, ¿no? Entonces, en esta etapa llevamos a cabo el ablandamiento, que es una etapa preparatoria para la etapa de liberación. En la etapa de liberación empezamos a trabajar, es otra etapa donde ya llevamos a cabo procedimientos, uno, de recuperación de memorias traumáticas, dos, de liberación del trauma, ¿en dónde? En la garganta, en el tórax, en el diafragma, en los órganos y las vísceras abdominales, y en la pelvis. Esto es, vamos trabajando la angustia y la ansiedad, vamos trabajando el efecto que tiene el trauma a nivel de nuestros órganos y vísceras, y también vamos trabajando de forma también muy especial los temas de trauma por abuso sexual que se llevan a cabo también a nivel de la pelvis, ¿no? Y la última etapa tiene que ver con la integración de la experiencia traumática. Ahí utilizamos fundamentalmente técnicas de análisis del carácter enfocadas a cómo la persona se va disociando o va integrando, entre comillas, la experiencia traumática en diferentes compartimentos. Cómo esa compartimentalización de las representaciones objetales de la experiencia traumática, pues genera desregulaciones a nivel nervioso, genera crisis emocionales, genera secuestros emocionales, regresiones, y cómo esto empieza a afectar no solamente su sistema neuroendocrino, sino también sus relaciones y su funcionamiento
social, ¿no? Entonces, a través de la utilización de la palabra, eso es importante porque al trabajar liberación somática del trauma no significa que no trabajemos la palabra, no significa que no trabajemos la memoria declarativa, la memoria episódica y la memoria biográfica. También utilizamos la palabra como un recurso que acompaña al tratamiento con el cuerpo. Muy bien, bueno, pues ya me extendí un poco, pero hasta aquí quiero quedarme porque me parece importante pues revelar estos dos autores, Peter Levine con el texto de Curar el Trauma y Wiesel van der Kolk con el texto de El cuerpo lleva la cuenta, porque estos dos textos y estos dos autores nos permiten realizar esa conexión entre el trauma congelado en el sistema nervioso y dos, cómo la mayoría de la información del trauma se encuentra guardada en el cuerpo y es necesario llevar a cabo medios somáticos dentro del campo de la psicoterapia para poder liberar ese tipo de experiencia traumática. La diferencia fundamental que tiene la liberación somática del trauma es la utilización del contacto sistemático, especializándonos en psicotécnicas o 5 toques en 4 etapas, ¿no? Donde se lleva a cabo el acompañamiento con las personas. Muy bien, bueno, pues dudas, preguntas, comentarios, Marce, Álvaro, Isidro. No, pues yo en lo personal no me quedan dudas, me queda muy claro y se me hace pues muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que nos dices y pues sí, es muy lógico, ¿no? Como a lo largo pues de experiencias propias y experiencias de otras personas también podemos ver, perdón, cómo tratamos de resolver problemas, ya sea a nivel somático, emocionales, psicológicos, no nada más basándonos muchas veces, pues como lo decías, con medicamentos o solamente terapia verbal y así, pero dejamos totalmente de lado esta parte y pues yo creo que es algo que definitivamente hemos dejado y ayuda y por ahí es definitivamente en donde nos puede ayudar a fluir totalmente con los pacientes. Primero, yo creo que es importante nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos de inicio, y bueno, pues ya como sea de interés de cada quien, pues como expandirlo también hacia los demás. Claro, Marce, fíjate que tú mencionas algo muy importante, porque eso es fundamental. Por ejemplo, muchas veces hay dos perspectivas de los entrenamientos, ¿verdad? Una perspectiva pedagógica es aprender los protocolos, porque es lo que trabajamos mucho en el entrenamiento, trabajamos con protocolos, con guías sistematizadas, pero el entrenamiento también te permite trabajar tus propias experiencias traumáticas a través del cuerpo. O sea, es fundamental que el propio terapeuta, ¿verdad?, haya pasado por este tipo de procedimientos para entender qué es lo que se siente estar en una camilla, qué se siente estar acostada, qué se siente ser tocado o tocada de cierta forma, bajo qué criterios, en qué condiciones, con qué objetivo, en qué modalidad. Eso es fundamental. Yo creo que esta parte de la experiencia en primera persona de la técnica es fundamental porque te permite ser muy empático, muy empática con tus pacientes. Te permite adelantarte, ¿verdad? Prever cuál podría ser la posible respuesta frente a este tipo de contactos, ¿no? Y eso es muy importante porque también uno en primera persona se va dando cuenta del poder y de la fuerza que tiene el contacto. O sea, después vamos a tener también otra plática sobre contacto, o sea, qué es el contacto, cómo se lleva a cabo el contacto, cuál es la eficacia clínica del contacto, qué investigaciones existen actualmente sobre el tema del contacto, que es algo que a mí me apasiona, el tema de la piel, el tema de los músculos, los mecanorreceptores, los termorreceptores, cómo se estimulan estos mecanorreceptores, termorreceptores o este tipo de fibras táctiles en la piel y cómo se conectan con nuestro cerebro, cómo pueden desregular o pueden regular nuestro sistema emocional, cómo un golpe puede generar rabia, pero también como una caricia puede bajar los niveles de cortisol. O sea, son herramientas psicológicas de mediación somática que tienen una gran eficacia desde la primera sesión. Eso es increíble. O sea, no hay que esperarnos aquí a 3, 4, 5 sesiones para llevar a cabo el tratamiento, sino desde la primera sesión ya se empieza a llevar a cabo un tipo de contacto
y ese contacto tiene una eficacia clínica en el proceso terapéutico del paciente, ¿no? Entonces, el vivir eso en primera persona es fundamental y eso es algo muy valioso de la experiencia que llevamos a cabo en nuestros entrenamientos. Muchas gracias, Marce. Muy bien, Isidro, pues ya finalizamos. ¿Algo Gracias, que quieras Marce. comentar? Sí, nada más comentar. Marce, una preguntota y ya Álvaro, ¿ustedes qué profesión tienen? Yo soy psicólogo. Ah, eres psicóloga. Ok, Ajá. Álvaro, ¿tú qué profesión tienes o a cuál es a qué te dedicas? ¿Está por ahí cerrado tu micrófono, Álvaro? Soy maestro de educación artística. Ah, perfecto, Álvaro, muchas gracias. Bueno, ¿por qué les pregunto? Porque quiero comentar algo, maestro Miguel. Esto que nos comentas con respecto a las etapas del tratamiento psicosomático, ¿verdad? Al entrar a este entrenamiento, ¿verdad? Puedo apreciar que se llevarían estas 5 técnicas o estas 5 etapas se cuidarían detenidamente en el entrenamiento. Entonces, perfectamente las personas que lleven el entrenamiento alcanzan a entender a la aplicación y seguimiento, ¿verdad? Para entender precisamente esa postura corporal, como tú lo decías, en ese diagnóstico corporal con los pacientes, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante cómo estas 5 etapas nos van llevando o llevarían para entender, ¿verdad? Precisamente el descongelamiento del trauma. Entonces, por eso quise preguntar a qué profesión tenían, porque a lo mejor pudiéramos creer, ¿verdad? De que, pues bueno, y lo podré realizar, sí lo podré entender, perfectamente creo que lo podemos aterrizar y llevarlo, como lo decía Marce, a trabajarlo desde manera personal y llevarlo como una herramienta, ¿verdad? Como les decía al inicio, trabajado desde la pasión, desde el amor para nuestros pacientes, va a ayudar bastante a esta parte del descongelamiento, ¿verdad? Del freeze, del trauma. Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, Isidro, y qué bueno que preguntas esto a Marce y Álvaro, porque en Estados Unidos hay toda una tendencia donde precisamente por estas limitaciones en nuestra formación en el campo de la psicología y de la psicoterapia, donde no contamos con recursos somáticos, pues entonces hemos o se ha hecho vínculos con personas que pues, son maestros de yoga, maestros de artes plásticas, maestros de educación física, personas que se dedican al pilates, personas que se dedican al fitness, personas que se dedican al CrossFit, a los triatlones, que se dedican a trabajar, dar clases de natación, personas que se dedican al bienestar físico. Y todo este tipo de profesiones son súper importantes para la liberación somática del trauma, para el descongelamiento. ¿Por qué? Porque estas profesiones tienen recursos y técnicas que un psicólogo no tiene, básicamente. Entonces se le llama, por ejemplo, yoga informado en trauma, se le llama mindfulness sensible al trauma, danza para tratar el trauma, arte terapia para tratar el trauma, etcétera. Entonces, eh, ese es un elemento importante también de nuestro entrenamiento que no está restringido a psicólogos y psicólogas, aunque mucho de lo que vemos tiene que ver con psicología, que tiene que ver con psicoterapia, y para nosotros es fundamental que todos y todas nuestras alumnas, independientemente de la profesión que tengan, puedan contar con toda esta información que es muy valiosa para poder canalizar, para poder referir, para saber cómo acompañar, para saber hasta dónde acompañar, para saber cómo podemos intervenir a través de cierto protocolo para tratar este tipo de circunstancias. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas todas las personas que se dediquen a las artes plásticas, a la danza. Yo soy un apasionado de las artes, del movimiento, especialmente Escénicas. de la danza, de las artes escénicas, exactamente. Y hay personas que se dedican a otras cosas, ¿no? El yoga es una herramienta importante y fundamental para todo este trabajo. Entonces, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, pues Muchas listo. gracias.
Pues muy bien, pues muchas gracias a Marce, a Álvaro por acompañarnos esta noche. Por ahí seguiremos en contacto con ustedes. Como lo dijo Miguel, estaremos por ahí programando otros temas que nos irán introduciendo y bueno, y teniendo la confianza en el tiempo en que llegarán más candidatos, más alumnos a nuestro grupo para este entrenamiento que se ve súper interesante. Ok, pues muchas gracias, Marce, muchas gracias, Álvaro, y maestro Miguel, pues muchas gracias por compartirnos este tema, ¿verdad? Pues desde acá, desde casita, ¿verdad? Todos ahí en nuestra casita, pues que descansemos este martes, ¿verdad? Y que bueno, pues mucho éxito en las actividades que estamos haciendo y estamos en contacto y hasta pronto. Ok, Gracias, muchas Isidro. gracias también a ustedes. Gracias, Miguel, gracias, Isidro. Gracias, Buenas Álvaro. noches. Gracias. Buenas Buenas noches. Buenas Gracias. noches.